Vamos a hablar de esa última hora, según la cual el Reino Unido ha impuesto desde hace 1h20 cuarentena a todos aquellos viajeros que lleguen desde España. Recordemos también que tanto Francia como Dinamarca como Bélgica recomiendan no viajar a España en general y a Cataluña en particular. Vamos a conocer algo más de esa cuarentena que nos ha impuesto Reino Unido. Elizabeth López, redacción, buenas noches. Pues sí, Iñaki, sin duda para el sector turístico esta va a ser una temporada para olvidar. Esta noche estamos conociendo nuevas medidas de los países europeos y entre ellas, como decías, el Reino Unido ha decretado esa cuarentena de 14 días que ya ha entrado en vigor para todos aquellos viajeros procedentes de España. Precisamente ya tenemos a los primeros pasajeros que van a sufrir las consecuencias de esta medida. Del vuelo de EasyJet procedente de Málaga a Londres, estos viajeros van a tener que someterse a esta cuarentena de 2 semanas. Pues bien, esta decisión también ha llevado a TUI, lo hemos conocido hace unos minutos, a tomar una decisión y cancelar todos los vuelos que vayan a España. Esta decisión también pues ha preocupado al sector hotelero, que ya lleva semanas viendo cómo las cancelaciones aumentan cada día más. Las reservas han empezado a bajar, de forma que estábamos pensando antes que podíamos a lo mejor llegar al 50% en el mes de agosto y ahora mismo pues pensamos que en el mes de agosto a lo mejor llegamos al 20%. Cada día estamos recibiendo más anulaciones que reservas nuevas. Es que es un pánico ya de coger el teléfono y decir cancelación, o sea, es un 99% de cancelaciones y te queda un 1%. Cancelaciones solo en los hoteles que están abiertos. En España tenemos actualmente más de 20.000, pero solo están abiertos 6.000 hoteles. Por lo tanto, estos datos son preocupantes. La industria turística podría perder este año una caída de ingresos de 40.000 millones de euros, según los datos de Exceltur. Desde el Gobierno son conscientes de estas cancelaciones que aumentan cada día más. Dicen que la clave para frenar los rebrotes está en la detección precoz. Yo espero que las cifras se vayan mejorando a medida también que controlamos los rebrotes. Ahora mismo el rebrote sigue generando inseguridad, se están produciendo cancelaciones. Pero esa inseguridad, esas cancelaciones también llegan desde Francia. Han recomendado a los ciudadanos que no viajen a Cataluña precisamente por esos rebrotes. Los hoteleros de la comunidad están francamente preocupados porque 1 de cada 5 turistas que van a Cataluña provienen de Francia. Ha paralizado totalmente las reservas del mercado francés, que era del que todavía teníamos esperanza. Desde hace una semana ya se ha notado mucho la frenada de reservas, ya empezaron las cancelaciones, aunque no hubiera la recomendación, pero desde ayer en que esto se hizo público se ha hecho mucho más patente y real. Pues este frenazo también se puede producir entre los turistas belgas y noruegos, ya que sus países también han implementado esa cuarentena para todos aquellos viajeros procedentes de España. Pues bien, hoy la ministra González Laya, la ministra de Exteriores, quería lanzar un mensaje de calma. Decía que España es un país seguro, pero ya vemos que estos países europeos no lo ven así. Los hoteleros preocupados dicen que estas decisiones son fruto también de la desinformación que llega a estos países. Desinformación total por parte de medios, sobre todo de la parte europea, que no han sido rebatidos con contundencia por parte de nuestras administraciones. Con el previsible descenso de las llegadas de turistas internacionales, el golpe se prevé aún mayor. Esta semana ya veíamos las primeras protestas del sector turístico. Manifestaciones piden ayuda al Gobierno porque no saben cómo van a poder afrontar todas estas cancelaciones en el sector y no saben cómo van a poder subsistir este año. Por eso reclaman también que todos los ciudadanos sigan las recomendaciones, que sean responsables. Muchas gracias, mucho. Lo que nos jugamos, desde luego, es un mazazo muy duro para nuestra principal industria, que es el turismo en este país. 1:25 de la noche. Gonzalo Bernardos, Juan Ramón Rayo, buenas noches a los dos. Voy a pedir un primer titular. Juan Ramón, empiezo contigo. Bueno, pues cuando las cosas se hacen mal y se han hecho fatal desde que empezamos con la nueva normalidad, porque entramos en esa nueva normalidad sin mecanismos de detección precoz en todas las comunidades autónomas para localizar a los contagiados y poder aislarlos rápidamente para que la epidemia no rebrotara dentro de nuestro país, pues cuando las cosas se hacen mal, fatal, terminan fatal. Bernardos.
Pues mira, desgraciadamente la temporada turística está acabada. El año pasado, no al PIB, al país en su conjunto, ingresos de turistas extranjeros menos gastos de turistas españoles en extranjeros fue 45.000 millones de euros. Una grandísima parte de ese dinero, yo creo que incluso más de 40.000 millones de euros, los vamos a perder. En ciudades como Barcelona el ambiente es tremendo. Tenemos una gran parte del comercio cerrado, restaurantes que no van a poder pagar los alquileres y estamos ante una situación que es paradójica. Todos aquellos como Ada Colau que querían menos turistas, hoy en Barcelona, hoy en el conjunto de España, estos son imprescindibles y hay que hacer todo lo posible, lo imposible, para que el turismo en 2021 resurja. Entre las cosas que hay que hacer es extender los ERTEs hasta que empiece la temporada turística, como mínimo hasta el mes de marzo de 2021. Bueno, vamos a volver con el asunto que nos ocupa, con el desplome de la actividad turística. Me voy a ir con Rayo. Juan Ramón, ¿cómo nos puede afectar la caída de mercados turísticos tan importantes como puede ser el francés, el inglés, el danés, el belga? Bueno, claramente a lo que vamos es a un desplome histórico del PIB, ya lo sabíamos, la mayor caída desde la guerra civil, pero las esperanzas del gobierno estaban puestas en que la segunda mitad del año viviríamos una cierta reactivación que compensara el desplome absoluto que hemos vivido durante el primer semestre del año. Y precisamente por eso, muy probablemente para intentar salvar la temporada turística en contra de la prudencia sanitaria, se forzó una normalización, se forzó una salida del estado de alarma y un regreso a la nueva normalidad demasiado temprano sin haber hecho los deberes. Y hacer los deberes es prepararse para que cuando se levanten las restricciones se puedan trazar los infectados y aislarlos para que dejen de contagiar, de infectar a otros ciudadanos. Y como esto no se ha hecho, como aparentemente las comunidades autónomas y el gobierno se cruzaron de brazos durante el estado de alarma y no prepararon la desescalada, no prepararon el retorno a la normalidad, nos hemos encontrado con la situación que estamos viviendo. Es decir, se levantan las restricciones, se vuelve a contagiar masivamente en determinadas regiones a la población y eso provoca que la actividad económica en determinados sectores que son consumo y producción social, es decir, que consumimos en grupo, aunque no haya prohibiciones de apertura, no haya las restricciones típicas del estado de alarma, sigan siendo sectores sin demanda, sean sectores donde la actividad ha caído. Por tanto, abrir sin los medios para abrir con seguridad ha sido una irresponsabilidad enorme que estamos pagando claramente ahora. Bernardos. Yo me parece que el gobierno pronto le van a llamar Lourdes, porque todo el mundo le pide cosas imposibles. Primero, en pandemias como la actual, los rebotes han sido normales. Segundo, cualquier sanitario explicaba, y Fernando Simón lo ha dicho muchísimas veces, la posibilidad de los rebrotes. Y muy probablemente, espero que así sea, lo que se esperaba que ocurriera en septiembre o octubre ha ocurrido en pleno verano, porque parece que el calor no dificulta tanto como se esperaba la transmisión del coronavirus. En esta coyuntura, lo único que hemos de hacer, y es lo único que podemos hacer, es intentar que la población quede lo menos afectada posible. Y tenemos 3 sectores que a muchos de los que están aquí no les gustan demasiado, pero que son vitales en España y prácticamente en cualquier país, como son turismo, restauración y comercio, muy afectados. Especialmente en restauración y en comercio tienen la grandísima problemática de el propietario del local ya no quiere moratorias, no quiere bajas y posiblemente hay muchas personas que pierdan el negocio. El gobierno lo tiene que evitar. Y en relación a todos aquellos que ponen tan mal al turismo, que España tiene que cambiar de modelo productivo, yo les recuerdo que en Nueva York una parte muy importante del PIB es turismo, que Londres es la capital más visitada del mundo, que París también está entre las primeras y que el turismo en los últimos años lo han tenido todos los países y aquel que más tenía
era uno que tenía muchísimo éxito. Y respecto a uno de los tertulianos que ha dicho que nosotros hemos tenido un gran boom turístico por Túnez, Egipto y Turquía, que tuvieron problemas terroristas, decirle que entre 2013 y 2017 España aumentó el número de turistas extranjeros en 24 millones y menos de 1,5 fueron los que perdieron ese país. Por lo tanto, si en España las cosas han ido tan bien en el sector turístico, es porque los empresarios y también los trabajadores lo han hecho fantástico. Por eso somos el país más competitivo del mundo en el sector turístico. Y solo un país que tiene muchísimos problemas de autoestima, en lugar de enorgullecerse, tira ese sector a la basura. Yo no creo que el sector turístico vaya a desfallecer, vaya a quedar muy perjudicado de aquí a un tiempo, porque el sector turístico ofrece dos cosas que la gente es lo que quiere cuando consume. Primero, experiencia. Y lo segundo, una experiencia que no se consume en el momento, sino que se recuerda durante muchos tiempos. Lo que las familias disfrutan enseñándole a amigos y conocidos sus experiencias turísticas no tiene precio. Bueno, muchas gracias a los dos. Nos vamos a centrar en las ayudas de Europa en la cumbre europea que acabó con, hay disparidad de opiniones. Para la oposición se trata de un rescate, mientras que para el gobierno se trata de un éxito sin precedentes. Vamos a conocer algo más de esas ayudas y condiciones que Europa va a poner al dinero que nos llegue desde Europa. Verónica Sanz. Sí, hablamos de ese Fondo Europeo de Recuperación, 750.000 millones de euros, 3/4 de billón. Desde luego, un fondo que es muy importante para España. Esta es la cantidad que llegaría, de los cuales 72.700 millones serían subvenciones a fondo perdido. Un fondo que va a tener su coste político y un fondo que va a ser insuficiente. Lo ha calculado el mismo Banco de España. Ha dicho que solo va a cubrir el 10% de nuestras necesidades de financiación hasta 2026. En cualquier caso, un fondo muy, muy necesario y cuya lectura ahora mismo es en clave de buena noticia. Es un gran acuerdo para España. No era fácil y finalmente se ha conseguido lo que España buscaba. La gran satisfacción, acuerdo histórico. ¿Significa esto, esta buena noticia, que España puede gastar en cualquier partida, invertir en cualquier partida, ya sean los millones de subvenciones o de créditos? No, en absoluto. Este fondo de recuperación tiene unos objetivos que pasan por una serie de criterios para ayudarnos a salir de esta profunda crisis en la que nos deja inmersos el coronavirus. Uno de ellos, por ejemplo, modernizar nuestro sector turístico. Estamos tan tocados por la crisis porque dependemos del turismo. Bueno, pues ese es uno de los objetivos. Tienen que ir a modernizar los llamados destinos turísticos maduros. Tiene que haber mucho de digitalización. Tenemos que hacer una apuesta muy importante por la economía verde, ¿no? Las energías renovables. Bueno, y todo eso pasa por medidas sociales, ayudas a empresas para salvar puestos de trabajo, inversiones públicas que hagan de locomotora del crecimiento, impulso a la sanidad y reformas del sistema productivo. Todo esto en clave de una transformación ecológica y digital. El Gobierno asume que muchas de estas cuestiones ya estaban en sus planes y que, en todo caso, Europa con estas claves no les está cambiando la hoja de ruta. Tiene su hoja de ruta en consonancia con las prioridades europeas y en esa hoja de ruta vamos a seguir trabajando. No hay condicionalidades que tengan que ver con las agendas legislativas soberanas. Quizá no hay condicionalidades, pero sí hay algunas diferencias entre la hoja de ruta española y la europea. España está ahora más obligada que nunca a hacer las reformas que recomiende Europa, en lo que se llaman las recomendaciones específicas a los países, en este caso a España. Y Bruselas lleva mucho tiempo hablando de algunas cuestiones en particular. Por ejemplo, la reforma laboral, que como saben en el programa de gobierno de coalición está su derogación más o menos inmediata, más o menos aspectos más lesivos o total. Bueno, pues la reforma laboral para Bruselas es algo que ha sido útil para recuperar empleo, la reforma laboral de Rajoy, de año 13. Y lo que dice Bruselas es que las medidas que se tomen, las reformas que se hagan, en cualquier caso tienen que conservar los logros de las reformas pasadas. Es decir, va más por un camino de profundizar que por un camino de derogar.
¿Es esto compatible con una derogación fulminante? Bueno, juzguen ustedes. El otro punto caliente, la sostenibilidad de las pensiones. Europa ha señalado que la vinculación de las pensiones al IPC supone un incremento de gasto que es insostenible con el diseño actual. Esto significa, en el contexto de déficit disparado en el que entramos, que va a haber o nuevos impuestos necesarios o nuevos recortes. Algo que desde la parte morada del Gobierno, por ahora, se niega. La condicionalidad tiene que estar asociada exclusivamente al destino, al objetivo de las inversiones que se conceden, que sirvan para efectivamente avanzar en esa transición energética de la que hablamos o en esa digitalización de la economía. En ningún caso volveremos a ver ajustes, recortes como los que vimos en tiempos anteriores. Es cierto que el diseño de este fondo es distinto al de otras crisis y mucho más rápido. En cualquier caso, es cierto que no van a venir hombres de negro a España a controlar, al menos no se prevé que eso ocurra, porque no va a hacer falta. Se ha desarrollado un sistema de control por el que cualquier Estado de la Unión puede activar un freno de emergencia y parar la llegada de dinero a un país que no esté cumpliendo con las recomendaciones. Because countries will know that there is an extra set of eyes, all of us in the European Union sitting at that table of 27 countries, watching whether you are doing what you... Es el gran logro en esta cumbre de ese hombre, Mark Rutte, primer ministro holandés. Sirve para vigilar a España, pero sirve para vigilar a los 27, porque todos tienen voz en este mecanismo de control que más que un castigo es una lógica de eficiencia. Lo que no podemos imaginar es que nos van a dar el dinero sin preguntarnos nada. Es decir, dada nuestra propensión a no cumplir los compromisos, que haya alguien que te vigile y te diga entre vez y cuando, ojo que te estás yendo por mal camino, para mí es tranquilizador. Bueno, la primera prueba de fuego llegará este otoño cuando la Comisión evalúe el primer borrador de presupuestos de esta era post-COVID. Me voy a ir con nuestros economistas. Gonzalo Bernardos, un titular a este respecto. Pues mira, el titular es muy claro. Es el mayor éxito de Europa desde el inicio de su existencia como club. Porque por primera vez en muchos años la solidaridad ha imperado y tenemos que la deuda europea se mutualiza por la parte de atrás y conseguimos, en este caso, que aquellos países que han sido más afectados por la pandemia sean los más beneficiados. Habrá que hacer cosas para merecerlo, pero indiscutiblemente, si nosotros estábamos muy contentos en la década de los 90 porque nos habían llegado 7.800 millones de euros de fondos de cohesión, imaginaros cómo hemos de estar si nos dan, sin que tengamos que devolverlo, 72.700 millones de euros. Es un gran éxito, sin duda, para todos y esperemos que nos ayude a recuperar la economía siempre y cuando el coronavirus lo permita. Rayo, un titular. Del acuerdo es la condicionalidad que nos impone Europa para no desandar las reformas importantes que hemos llevado a cabo, entre ellas la reforma laboral. La reforma laboral, según el texto del acuerdo, va a ser intocable. Y sí, desde luego que lleguen 70.000 millones de euros está muy bien, pero la generación de riqueza en España no va a venir porque nos subsidien desde fuera. La generación de riqueza en España tendrá que venir desde dentro y para eso es importante que se liberalice la economía, que se bajen impuestos cuadrando el presupuesto y para esto también es importante que Europa nos ponga coto al populismo económico que algunos quieren aplicar.